acompañen en una oración, por favor. Ok, oremos. Padre, Señor nuestro, en esta noche queremos darte gracias porque nos has cuidado hasta el día de hoy, Dios, porque eh, pues nos has provisto del alimento, nos has provisto de la vida, nos has dado inteligencia, nos has dado sabiduría, Señor. Gracias, gracias, porque hay muchas cosas que nos has dado y las pasamos desapercibidas porque ahí están, como el hecho de ver el enorme privilegio de tener nuestra vista bien, que algunos usamos lentes o toda la cosa, pero hay cientos, miles de personas que son ciegos y nunca han visto los colores, el mar, el cielo, y nosotros lo tenemos tan frecuentemente y lo pasamos desapercibido de darte gracias por esos detalles tan lindos, Dios, el hecho de caminar, algunos que no pueden, el hecho de hablar, algunos que no pueden, de oír, el hecho de amar, el hecho de podernos expresar, el hecho de sentir, el hecho de pensar y razonar, algunos con problemas mentales no lo pueden hacer. Pero Dios, tú has querido que nosotros tengamos nuestros 5 sentidos y que de esa manera interactuemos, de esa manera reaccionemos, de esa manera tengamos una relación contigo, Dios. Así es que y en nombre de todo el grupo, todos los presentes, te doy gracias porque tú, Señor, has mostrado tu amor, sigue mostrando tu amor y vas a seguir mostrando tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros realmente sin merecerlo. Pero Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte y por eso rogamos, pedimos que tú nos guíes en el desarrollo de esta clase y que aquellos principios que debamos atesorar para nosotros, para edificar nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra vida espiritual, sean retomados en el desarrollo del estudio de este libro, Dios. Que seas tú, tu espíritu, que se manifieste a través de la participación de los hermanos, a través de la lectura, del análisis del texto y a través de mi persona. Dios, gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de guiar a mis hermanos en el estudio de este libro. Alabado sea Dios por los méritos de Jesús. Te estoy haciendo esta oración, mi Señor. Amén. Bueno, quiero dar algunas instrucciones para los que están por primera vez con nosotros. Este manual que ya tienen ustedes ahí, algunos lo tendrán virtual, algunos lo tendrán en físico, eh, pues en la página 7 y en la página 8 es donde estamos trabajando. Eh, si ustedes retoman este manual, simplemente es una guía y el literal A, que es el primer punto de la primera sección, habla de las actitudes y reacciones de un líder preocupado por la situación de un pueblo para con Dios, ¿verdad? Pues de su pueblo para con Dios. Para estudiar esta parte hay un subtema y este subtema es: el líder acude a Dios para buscar respuestas a la situación de su pueblo. Ese es justamente lo que estamos viendo. Y en el literal A dice: ¿cuáles fueron los acontecimientos que se dieron antes del inicio de la construcción de los muros de Jerusalén? Pues justamente estamos ahorita ya enumerando todos y cada uno de los acontecimientos. Ya vimos algunos, hoy vamos a recordarlos de nuevo lo que vimos la semana pasada. Y en el literal B dice: ¿cuáles fueron los preparativos que hizo Nehemías para iniciar el proyecto de construcción en los muros? Y ahí están las citas, ¿verdad? De dónde pueden encontrar. Entonces, aquí está el espacio para que ustedes simplemente lo vayan llenando. La idea de ir sacando del texto y poniéndolo aquí es ver la secuencia que Dios puso en Nehemías y cómo lo usó, ¿verdad? Es como el propósito de Dios en todo esto.
Y así, ¿verdad? En literal 6, ¿qué sucedió una vez iniciada la obra de la construcción en los muros? Aquí, ya al final del capítulo que pues cuando dijeron todos, y lo vamos a ver ahora, que se inicia, pero se inicia en intención, todavía no eh, se inicia del todo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que ahí inicia justamente la construcción. Y luego está el literal A2, que habla confrontando a los enemigos, porque ahí surgen los primeros obstáculos, que son los que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Y por qué razón aparecen ahí, verdad? Esa es lo que vamos a ir viendo. Entonces, eh, yo voy a poner una presentación que simplemente nos va a servir de guía. Ah, vimos, iniciamos la vez pasada. Iniciamos con el estudio del capítulo 1 y estuvimos viendo los acontecimientos antes del inicio de la construcción del muro, ¿verdad? Cuando el líder acude a Dios para buscar una respuesta a la situación. Vimos que en el capítulo 1, pues le dieron un reporte a Nehemías cuando él preguntó qué había pasado con el pueblo, con la gente, y qué había pasado con la ciudad. Luego, el siguiente acontecimiento es la oración, que se genera del reporte que le dieron cuando le dijeron, bueno, que está en una situación difícil la gente, en oprobio, y que los muros y las puertas están destruidas. Entonces, ora Nehemías, ¿verdad? Y le pide a Dios. Ahí ya vimos la estructura de la oración, y es una oración con un montón de contenidos. Eh, Vimos la oración de Nehemías y la respuesta de Dios a esa petición. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Pues que Dios le dio gracia delante de aquel hombre. Y eso es justamente lo que él pidió de manera personal. Buen éxito y gracia delante del rey. Hoy vamos a ver el viaje hacia Jerusalén, la inspección de los muros y el llamado a la construcción, ¿verdad? Ese es parte de lo que vamos a ver ahora. Entonces, preparándonos para edificar, eso es lo que estamos viendo. Vimos que Nehemías va a ser comisionado. Y en el capítulo 2 vamos a ver estos 4 puntos. Nehemías ante el rey, aparecen los opositores, el viaje a Jerusalén y la inspección de los muros, y la exhortación a levantarse y a edificar. Por eso el tema que está aquí va, levantémonos y edifiquemos. Ese es prácticamente el tema de este capítulo, el capítulo 2. Levantémonos y edifiquemos. Antes de eso, quisiera que fuéramos a, si gustan, tienen ahí físicamente su Biblia. Cuando inicia el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando la Biblia, Dios se esmera a través del autor de dejarnos fechas y un tiempo definido, es importantísimo no pasarlo por alto. En este caso, esto que va a acontecer aquí, que está aconteciendo con Nehemías, ya había sido profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 25. Y está descrito aquí, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues justamente lo que Daniel, muchos años antes, que esto más o menos está
a la mitad de los 70 años de cautiverio que había pasado el Israel, ¿verdad? Específicamente la tribu de Judá y Benjamín, que fueron llevados por Nabucodonosor y después fueron conquistados por los medos persas y los persas, y al final los persas son los que se quedaron y son los que están ahorita al frente. Pero en este periodo fue a la mitad de ese tiempo, cuando Daniel recibió la profecía y antes que, que se cumpliera, ya Daniel le había dicho. Aquí hay gente que se ha dedicado, matemático, ¿verdad?, a dar tiempos, y hay tiempos exactos de algunos que dan modelos matemáticos para llegar a eso, pero no nos vamos a meter en ese rollo porque pues no es ese nuestro propósito. Pero ustedes pueden encontrar muchos comentarios en donde hay modelos matemáticos para calcular justamente desde el decreto de Ciro hasta la época de Cristo, ¿verdad? Le dan justamente todas las etapas y los años que se cumplen juntamente con algunos eventos de Cristo. Pero lo que sí quiero resaltar es que Dios al pueblo ya había anticipado a través de Daniel, estando él cautivo, que los muros se iban a edificar, que la plaza, o sea, la plaza del templo, se iba a edificar, y que eso se iba a hacer en tiempos angustiosos. Y es justamente el reporte que le dieron a Nehemías, ¿verdad? Tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque no solamente estaban desprotegidos, sino constantemente estaban en acoso, y además de eso en menosprecio de parte de algunos que vamos a ver ahora, que son los enemigos de la obra de Dios. Así es que este versículo es importante para ver que cuando Dios hace una cosa, hermanos, cuando Dios eh, permite que sucedan algunas cosas en nosotros, siempre las anticipa, ¿verdad? No son sorpresa. Y nosotros sabemos en algunos casos que algunas cosas que yo hice tienen sus consecuencias, y en un momento determinado va a venir esa consecuencia. También cuando he estado obrando de manera correcta para con Dios, Dios se encarga de cubrirme todo aquello. A veces pueden ser sorpresas, pero yo caigo en 5 cuando Dios, aquí así decimos, ¿verdad? Cuando, o sea, entro en razón, caigo en 5 cuando Dios ha manifestado su voluntad, obrando de manera sobrenatural a través de nuestras vidas. Ahora, la benéfica mano de Dios, ¿cómo vimos se ve la benéfica mano de Dios? Hay 7 cosas que en general en este capítulo que encontramos que Nehemías hizo. A ver, ¿cuál sería la primera? Aquí vamos a interactuar porque yo sé que ya ustedes ya estudiaron, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que en este capítulo encontramos que Nehemías hizo? A ver, vayamos participando. Que salió anoche después de 3 días de estar en Jerusalén. Sí, pero ese es al final. En el Ah, capítulo, cuando inicia el capítulo 2, ¿qué es lo primero que él hizo? ah, Orar, Eh, orar, orar. sí. Ah, si nosotros vamos ahí a los primeros versículos, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de Oró a Dios y solicitó permiso al rey. no se te oye, se te oye entrecortado, mi hermana. Estaba delante del rey, Ah, ok, estaba en la presencia del rey. ok, Soy Lancha. ese es el primer evento, ¿verdad? Ese es el primer evento que encontramos. Su semblante estaba sí, triste, hermano. sí. En, en, Cuando el rey envía a Nehemías a Jerusalén encontramos el primer evento ahí, que él servía de copero en el rey, ¿verdad? Ahí Sí. dice en el versículo 1 que y dice,
y que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía al rey. Entonces él estaba sirviendo como copero al rey, sirviéndole el vino. Ahora, si algunos no saben, pero la cultura y la historia nos habla que el hecho de ser copero del rey era sumamente importante. Primero, no podía ser una persona que el rey no tuviera confianza, porque era el que probaba primero para que no fuera ningún veneno y que matara al rey. Segundo, tenía que ser una persona que también fuera no solo de confianza, sino que se convertía en un amigo del rey. El copero en cierta medida hasta cumplía roles de consejero, porque era aquel que ahí estaba siempre, ¿verdad? Él siempre estaba ahí a la par del rey. Y se establecía una relación con él en el que no era un general, no era un comandante, pero era una persona de extrema confianza del rey y creaba esa relación. Y además de eso, todo el mundo reconocía quién era el copero, o sea que era una persona importante dentro del reino. Era aquel que estaba ahí enfrente del rey. Acordémonos también que en la época de los reyes, de esos reyes de ese entonces, los reyes se creían como dioses. Entonces, el pueblo en general lo tenía al copero y al panadero, que también era otra función que estaba ahí, ¿verdad? Que servían las comidas, que eran gente más que privilegiadas, estar enfrente de alguien que lo consideraban como un dios. Entonces, no era cualquier cosa el hecho de ser copero. Y él estaba juntamente ahí, ¿verdad? Enfrente. Ahora, preguntémonos, ¿el hecho de llegar a ser copero del rey fue pura casualidad o vemos la providencia de Dios desde ya en el propósito de Dios para cumplir con sus planes? Pregunto. El propósito de Dios, pues, el propósito de Dios que había sido elegido. Ok, magnífico. Para que él esté en delante del rey. Ok, magnífico. Y tenía que ser una persona de gran semblante, pues ya, sonriente, alegre. Ajá, ¿sí? ese es el siguiente punto, ¿verdad? ¿Qué más hizo Nehemías? Porque el rey se presenta Nehemías se presenta al rey y este día se presenta con un semblante como decaído, pues, ¿no? Ajá. El rey le preguntó por qué estás triste. Pues. Ajá, le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué tu semblante? Le dice así. ¿Por qué estás así? ¿Triste tu rostro? Claro. Pero eso ya fue cosa del Señor mismo, porque ya su propósito para que él pueda entablar conversación con el rey, para hacer la petición que tenía Nehemías para el rey. Exacto. Entonces, ¿qué vimos la vez pasada? Que cuando el rey le preguntó, ¿verdad? Cuando el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Verdad? Tu rostro. Ajá. ¿Por qué estás triste? Yo les dije la vez pasada ¿Tuvo que... temor? Eso, ¿por qué tuvo miedo? Porque había una ley que él no podía demostrar cómo se sentía. Pues estaba quebrantando también, o sea, al estar delante del rey. Ajá. Y por eso él tuvo temor. Tuvo temor, ¿verdad? Entonces, vemos que esa tristeza también se convirtió en un temor. O sea, el miedo de que le arrancaran la cabeza, ¿verdad? Porque nadie podía estar ahí, mostrar tristeza delante del rey. Y luego vemos la astucia y el tacto de Nehemías en responder al rey. ¿Cómo fue que respondió el rey? ¿Qué dijo él? A ver, uno a la vez. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad... Perdón. Sí, sigue.
Ok, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la Sí. ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ok, esa fue la respuesta de él, ¿verdad? Ahora, si vemos todas las respuestas de Nehemías, ¿mencionó la ciudad? No, ¿Alguno se fijó en ese detalle? Sí, no, no dijo el nombre, pero dijo cuando la ciudad. Nunca dijo la ciudad, no, ¿verdad? no, ¿Por qué creen ustedes que nunca dijo la ciudad? porque el rey ya sabía dónde era él. ¿no? Posiblemente, sí, posiblemente. Claro. ¿Qué más podría, que sabía el rey de esa ciudad, de ese pueblo? Sabía todo porque él fue que Pues sí, pero la- ¿qué es ese todo? o sea, está quemada, estaba destruida, Eso es, incluso le pero llevaron antes de eso, ¿qué sabía el rey? Sí, hermano, Sí, antes pues, se sabía que era una ciudad amurallada, fortificada, que tenía sí, poder en su vaya, tiempo de ok. Salomón. Ajá, o sea, estamos hablando de la ciudad, pero de la gente, ¿qué ¿Que sabía era de el la pueblo gente? elegido? No, ellos no creían en Dios, No, el rey no creía en Dios, Que pero ¿qué? Nehemías era un esclavo que no Sí, la historia dice era lo que, alguien que fuera de su ciudad como para tener el pacto. ajá, eh, ¿por qué fueron llevados a Babilonia? Aquí hay dos, ¿verdad? La versión de los reyes de Babilonia y la versión de Dios. Ya busco la versión de Dios. La versión de Dios ya la sabemos, ¿verdad? Que Dios porque fue ellos pecaron. porque ellos pecaron. Pero Ujú. ¿por qué razón Nabucodonosor llegó? Porque él no creía en Dios, ni dijo, yo Dios voy por ti, ¿verdad? Sino, ¿por qué fue que él invadió Jerusalén? Que había oro, riquezas en Jerusalén. No, no. Cuando Jerusalén fue invadida en dos etapas. La primera etapa fue con Nabónido, que era el papá de Nabucodonosor. Él fue el primero que llegó, pero no quemó nada, ni destruyó nada, sino que simplemente llegó y la conquistó. Y puso a los gobernantes, a los sátrapas, ¿verdad? Los puso ahí. Entonces, pero permitió que se siguieran gobernando con los propios reyes de sus propios líderes judíos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que estos líderes se sublevaron. Estos líderes hicieron una revuelta y quisieron retomar de nuevo Jerusalén. Entonces, eso llegó a los oídos del papá de Nabucodonosor y envió a su hijo, a Nabucodonosor, a destruir el templo, o sea, todo lo que significaba para aquel pueblo rebelde que no se sometía a ninguna autoridad. Así envió el papá de Nabucodonosor a, a Nabucodonosor a conquistar, a destruir y a matar a todos los que pudiera matar Nabucodonosor. Justamente cuando él andaba en esta campaña, el papá de Nabucodonosor muere y él es hecho rey, ¿verdad? Cuando regresa a Babilonia, ya él es el rey de los caldeos. Entonces, ¿qué es lo que conocía el rey de este pueblo? Conocía que era un pueblo que le costaba sublevarse, que le costaba someterse, que se sublevaban, que eran rebeldes, que eran guerreros, ¿verdad? Entonces, imagínense que eso es lo que contaba la historia y la razón por la cual habían sido conquistados. Pero qué lindo y qué hermoso que justamente Nehemías, con mucha astucia, vino y le dijo, no, mi pueblo,
asumamos, ¿verdad? Lo que dijo el hermano, que él ya sabía que era un judío. Asumamos. Pero a pesar de que asumimos que el rey ya conocía que Nehemías era un judío, sabía quién era aquel pueblo, si es así, ¿verdad? Y sabía que era un pueblo rebelde, pero ¿por qué Nehemías no le dijo específicamente? Allá en Jerusalén está destruido todo, y mi pueblo, los judíos, están destruidos. No solo dijo mi pueblo, y dijo mi ciudad. Y no vino a la memoria lo que este pueblo realmente había sido durante la época de Nabucodonosor, y todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Que era un pueblo orgulloso, que eran poderosos, que no se sometían, que no daban tributo, todo eso se sabía, y por eso que eran eh, buscados en la conquista los demás pueblos sobre el reino de Jerusalén, que es el reino del sur. Pero Dios no permitió que trajera a la memoria el rey eso, sino que le abrigó al rey para oír a Nehemías. Dios quebrantó su corazón. Muy bien. Claro, Dios quebrantó su corazón y le vio el semblante de Nehemías, y entonces le dice, tú no estás enfermo. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dice, está triste tu rostro, dice. Ya, ¿y por qué? Dice, tú no estás enfermo. Dice, no, no es esto, sino quebranto de tu corazón, dice. O sea, él ya se dio cuenta que era el quebranto del corazón de Nehemías. Esa fue la pauta para poder, para que Nehemías haga la petición o comience a entablar la conversación de su petición. Porque ahora, Dios hizo todo ese trabajo para que no se acuerde el rey de lo que ellos eran. Ahora, una recuerde pregunta. Que también antes, recuerde que también antes el rey el rey de allá como se llama, de Nehemías, también lo mataron también. Arrastraron con todo. Y lo mataron a él, mataron al hermano que ellos estaban pidiendo el reinado. Sí, entonces los arrastraron, a algunos lo arrastraron, y a otros también lo cogieron y llevaron cautivo. Sí. Todo eso tenían encima. Por su rebeldía, ¿verdad? Por su rebeldía. Es justamente lo que yo estaba diciendo. No pagaban tributos. Ajá. Y además se iban, como se llama, en guerra contra los que estaban, contra los sátrapas que estaban cuidando. Bien, muy bien, hermano. ¿Creen ustedes que había alguna relación más allá de que simplemente fuera el copero del rey, entre el rey y Nehemías? No, la mano de Dios. Yo pienso que no. La mano de Dios sí simplemente fue la amistad de... Era consejero también. Ajá. Claro, sí, pero más que influía la mano de Dios. Ok. La mano de Dios. Ahora, ¿y qué hace la señora ahí? ¿Por qué razón le pidieron tiempo? ¿Le pidieron tiempo? Sí, le pidieron cuánto tiempo vas a estar en eso. Ah, sí. Para asegurar que va a volver. Tenía que señalarles tiempo. El tiempo para ver que iba a volver, ¿no? Ajá, para ver si iba a volver. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos era importante. Era importante, sí. Era un hombre de confianza. Y quieras o no, un hombre de confianza, había alguna relación más allá que simplemente un copero. ¿Verdad? En ese tiempo también la palabra de uno era ley. Sí, siendo yo vengo tal día. Yo vengo tal día y ese día tenía que ir. Sí. Porque tenía que cumplir con sus palabras. ¿Y saben cuántos años él señaló? 3, sí. Más adelante lo vamos a descubrir, ¿verdad? Sí. Yo tengo el dato por ahí. Pero él fue muy astuto y contacto. Nehemías respondió al rey.
Él respondió simplemente lo que el rey quería saber, no le agregó más. A veces nosotros cuando damos respuesta le agregamos más y en vez de arreglar las cosas las arruinamos. Por las ¿Verdad? dudas. Sí, entonces simplemente hay que responder lo que está necesitando oír la otra persona. En este caso no era necesario agregar más detalles. Sí, hermano. Sí. Gracias, disculpe, es una preguntita, nada que tengo. En el versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, le dice al rey, envíame a Judá. Ahí se le está diciendo dónde va a ir, a la ciudad de sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ahí se le dijo, que para dónde era que iba. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Amén, esa o es sea, la pregunta. pero cuando ya el rey le había dicho, ¿qué pides? O sea, ya el hombre estaba decidido a ayudarlo. Amén, amén. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, antes de que cuando el rey le dice, ¿qué pides? ¿Verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hace él? Ora. Ora a Dios. Y miren qué larga la oración, ¿verdad? Miren la oración, ¿dónde la encontramos? Versículo 4. Dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije, no sale la oración, ¿verdad? No, pero solamente su pensamiento nomás. Ajá. Pero como tuvo dice, que haber Señor, sido, ayúdanos. tuvo que haber sido una oración cortísima. Cortísima. O sea que no siempre es necesario una oración de una gran letanía, ¿verdad? Para expresarnos a Dios en momentos en donde más necesitamos. Pero lo relevante y lo importante es que Él no abrió su boca antes de ponerlo en las manos de Dios. Señor, aquí voy, ¿verdad? Pon palabras en mi boca. Dame sabiduría también. Dame sabiduría, ¿verdad? Exacto. Ahí voy. Una oración muy cortísima porque él ya le había pedido dos cosas, ¿se recuerdan? Buen éxito en la obra y segundo, gracia delante de aquel hombre. Y eso lo estaba viendo él justamente con la pregunta que el rey le hizo, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Entonces, ora a Dios y luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cosas pides, rey? Ajá. Y me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré, dice, al Dios de los cielos. Ajá. Dice Y entonces, al rey. ¿qué viene? Viene la petición al rey, ¿verdad? Ahí viene la petición, pues. Pide el rey que le envíe a reedificar el muro. Ahora, aquí está el propósito de Dios. Aquí se cumple la razón por la cual Dios lo había llamado desde un principio. Ahí llegó, ¿verdad? Si el rey responde a esto, ahí en el corazón y en la mente de Nehemías, ya la hice, ¿verdad? Ya la hice. Y más bien dicho, ya lo hizo Dios, no, ya lo hizo yo, porque él esperaba justamente una respuesta del rey. Ya había abierto la oportunidad cuando le dijo, ¿qué quieres? Y él le dice, envíame a reedificar los muros de mi ciudad, Jerusalén, Judá. Y eso le da pie, ¿no? Cuando ya le dice qué cosa pides y luego le dice cuánto tiempo, como que también eso le da pie a que él ya luego pida las cartas y como ya se siente más seguro, ¿no? O respaldado por Dios. Ahora, ve la respuesta. Pensemos un poquito sobre esto, aunque lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero ¿sacó de la manga estas ideas Nehemías? No. Dios se lo puso en su pensamiento. No, Dios le dio como la autoridad, la sabiduría para que él lo hiciera después, porque si no desde un principio lo hubiera hecho personalmente y él solo dijo la ciudad. Ajá. Bien, que fíjense bien, él pide cartas.
yo quiero ser aquí un poco enfático, ¿verdad? Y quizás suene un poco contradictorio con algunas formas de pensar, pero no todas las cosas son, o sea, Dios permite todo, ¿verdad? Dios tiene control de todo, pero Dios nos da inteligencia, Dios nos da sabiduría y no somos tontos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo partir que Nehemías no era alguien que conocía, un hombre maduro, que se puso a pensar previamente en esto. O sea, esto no fue de la noche a la mañana. Pasaron 4 meses desde que él recibió la información hasta que estuvo enfrente del rey. 4 meses desde que había estado allá recibiendo, y ahí tenemos la fecha, ¿verdad? Hasta que él está enfrente del rey y muestra su tristeza. En esos 4 meses, ¿qué creen que pudo haber estado haciendo Nehemías? Estuve investigando. Planificando. Claro. Pensando cómo hacerlo. Claro. Pensando cómo hacerlo. Posiblemente Dios le dio alguna idea, pero si él no hubiera tomado la iniciativa de pensar en estos detalles, no pudo haberlos inventado en el momento, hermanos. En el segundo, exacto. Exacto, no pudo haberlos. O sea que Dios no va a obrar si nosotros no tenemos ideas claras de lo que queremos hacer. Y nosotros tenemos que estar bien convencidos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y razonar y planificar, organizar. O sea, tenemos que ser organizados en la obra de Dios. Si no, aquello en el momentito, espérame, voy a pensarlo, ¿verdad? Ajá, no, vuela en la nuca hubiera dicho. No, él ya tenía pensado, estaba esperando, ¿verdad? En Dios estaba esperando que la respuesta de que el hombre fuera quien necesitas. Ahí, y digo, ahí fue donde le mencionó a la ciudad de donde él era. El pueblo, del pueblo quién era. Entonces ya se identificó y ya el corazón de aquel hombre Dios lo tenía. Entonces, hoy sí saco toda la idea que yo tenía, ¿verdad? Entonces viene él y pide cartas. Astuto, ¿verdad? Muy astuto, porque él sabía que no podía pasar por cualquiera de los pueblos donde iba a pasar siendo esclavos y llevando esclavos que no llevaran un salvoconducto, ¿verdad? Claro. Y no solamente eso llevó, sino que ¿qué más le dio? Escolta. Escolta, claro. ¿Verdad? Él pidió escolta para que lo llevaran por toda hasta Judá. ¿Y saben cuántos kilómetros él tuvo que caminar? O posiblemente encima de una bestia, ¿verdad? De acuerdo a la ruta que se da, era alrededor de 1,800 kilómetros lo que el recorrido. O sea, no era nada sencillo, eran de varios días el recorrido. Y pasaban por lugares en donde habían asaltantes. Por eso que necesitaba no solamente cartas, sino escolta. Porque sabía que habían lugares en donde habían muchos asaltantes. Ahora, él sabía que para reconstruir los muros y las puertas, ¿qué necesitaba? Madera, ¿verdad? Él lo pensó previamente. Y dijo hasta el nombre de quién era el guarda. Él sabía. Asaf, interesante, ¿verdad? Interesante que dice el nombre. Y no dijo, no, mira, dame carta ahí para el guardia. ¿Quién es? O sea, hasta para que no se confundiera el rey, que le dijera exactamente a quién iba a dirigirse esa carta. Para Asaf, el guarda del bosque, para cortar madera para los muros y las puertas específicamente. Pero ¿para qué más? ¿Para qué más pidió él? ¿Para dónde iba a habitar él? Exacto, ¿verdad?
para madera para la puerta del palacio. Para su casa pidió. Y el séptimo evento que encontramos allí reconoce que es Dios quien controla todo. ¿Dónde encontramos esa frase? En el versículo 8, al final. La última frase, sí. según la benéfica mano de Dios sobre mí. Sobre mí. Entonces, ¿qué está reconociendo Nehemías ahí? Que todo lo que ha pasado es obra de Dios. ¿Sí? Todo lo que ha pasado, aún la planificación previa que él hizo, ¿verdad? Pero no fue algo que se inventó en el momento. Entonces, es importante ese detalle, hermanos. Si nosotros vamos a trabajar en la obra de Dios, pues hay que planificar, hay que organizar y Dios obra a través de eso que estamos pensando y razonando, porque es la obra de Dios la que estamos ejecutando. Bien, teniendo ya claro estos 7 aspectos que él hizo en la primera sección, entonces vayamos a ver ahora, siempre preparándonos para edificar. Él fue comisionado, pero la oportunidad, él vio no una ventana abierta, ni tampoco una puerta abierta, él vio un zaguán. No sé si así le dicen ustedes también, que son esas entradas de 2 puertas y que al abrirse se crea un gran espacio para entrar. Callejón largo. Correcto. Sí, estoy hablando de las puertas, ¿verdad? Claro. El zaguán, ¿verdad? Sí. El zaguán, cuando se abre es... Un portón también. Un portón, ¿verdad? Que se abre ahí, que tiene 2 puertas. Pues, ¿cuál fue el portón que él vio en la conversación que él tuvo? La oportunidad. Lo primero que hizo fue orar, como ya lo vimos. Segundo, tenía ideas claras de lo que necesitaba para lograr la misión. Cuando Dios nos pone algo en el corazón, Dios se encarga también de ayudarnos a pensar y razonar exactamente qué es lo que quiere que hagamos. Ideas claras. Si no tienen ideas claras, órenle a Dios, busquen a Dios, ¿verdad? Que les defina bien qué es lo que quiere Dios que hagan. Aunque no estén haciéndolo todavía, pero Dios los prepara. Y eso creó aquí vemos una cualidad hermosa de Nehemías, dependencia de Dios. Y el líder o la persona que no tiene dependencia de Dios va más a planificar en función de él mismo y en un sentido egoísta, ¿verdad? Pensando en él y no pensando en la obra de Dios, en lo que Dios quiere hacer a través mío. Y es fácilmente caer en eso, hermanos. Muy fácil caer cuando no hay una dependencia del Señor. Si no, han habido muchos ministerios que han nacido así, en el sentido en que el líder o la persona se ha metido, pero fracasó, ¿verdad? Fracasó. Y no necesariamente que haya muerto lo que ha comenzado, sino que nunca arranca, ¿verdad? Yo he visto iglesias que ya tienen 60, 70 años y no pasan de las 30, 40 personas que tienen. Y ellos han hecho la obra. Ha habido gente que se ha multiplicado, han salido de ahí, se han multiplicado en otras iglesias, pero la bendición de Dios se ha mostrado más en los que han salido de ahí que en la misma obra, por el origen mismo de lo que ahí pasó, ¿verdad? De los primeros líderes que nacieron con esa idea. Pero cuando uno se mete de lleno a depender de Dios, es Dios quien nos ayuda a lograr las metas. Ahora, ¿cómo logró eso? ¿Verdad? Las cartas, como ya vimos, pidió protección para el viaje en las cartas. ¿Qué más pidió él en las cartas? Ayuda de los gobernadores por donde iba a pasar. Para que le dieran materiales, ¿verdad? Para las puertas y los muros.
a los gobernadores para que le dieran protección en el viaje y materiales para su casa. O sea, él no fue tonto. Sí. Fue muy sabio y dijo, no, yo tengo que un lugar donde guarecerme allá, ¿verdad? Y yo voy a estar como gobernador y soy el que voy al frente de este grupo. Entonces voy a necesitar un lugar donde vivir. Ahora, no me mando a hacer una casa, una mansión, sino que fue algo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, en donde él y toda su gente se pusieron a trabajar, ¿verdad? O sea que él estuvo también en la obra, como todos. Bien, observaciones y preguntas hasta ahorita, lo que hemos estado viendo, observando. ¿No? Muy bien, vamos a la siguiente. Hermano. Sí, a ver. Sí, no, que me llama la atención, ¿verdad? Que, bueno, Nehemías, siendo un hombre de Dios y todo, ¿verdad? Siempre él pide ayuda, hay ladrones en el camino y todo eso. A pesar de, él siempre, pues, es sabio, va a ver el mal venir y como dice, ¿verdad? Y se aparta. Y se aparta. Porque él podría bien haberse ido solo y como más de uno que somos, que a veces decimos, no, Dios está con nosotros, nada nos va a pasar y pues voy a andar sin mascarilla y tantas cosas, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Hermano, es tremendo lo que acabas de decir. Sí, miren, a veces nosotros actuamos muy imprudentemente en algunos casos. Nos creemos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Nos creemos Superman, o sea que nada nos va a pasar. Y realmente el líder o la persona que actúa con esa imprudencia no va a llegar muy lejos. Siempre hay que depender de Dios. Y en el Señor hay que anticipar las cosas. Nehemías justamente estaba anticipando porque él no tenía control del viaje. No sabía qué es lo que podía pasar. Lo vamos a ver que esto se vuelve a repetir un poco más adelante también. Aquí vemos que no solamente él había pensado en un plan, sino que ese plan Dios lo había bendecido. Porque estaba en función del propósito de Dios, no el propósito de Nehemías, ¿verdad? Ese es bien importante, no era el propósito de Nehemías, era el propósito de Dios. O sea, Nehemías siempre estuvo pensando en función del primer llamado, nunca perdió la visión, eso es importante, nunca perdió la visión siempre la tuvo claro y él todo lo que hacía estaba en función de cumplir con esa misión que Dios le había dado desde un principio. Ahora, vayamos allí a los versículos 9 y 10. ¿Qué encontramos en los versículos 9 y 10? Especialmente en el versículo 10. Hay oposición. Hay oposición, ¿verdad? Ahí encontramos a los opositores, los enemigos aparecen. ¿Quiénes son? Sanbalat, Tobías. Y dice el versículo 10 que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, ahí hay una hoja al final del manual en donde dice características de los enemigos del reino de Dios, ¿verdad? Los enemigos del plan de Dios. Ahí pueden ir anotando cada característica que vamos encontrando. Esta es la primera que encontramos. Gente que se enoja, que se molesta, porque están procurando el bien de los hijos de Dios. Y en este caso, también nosotros, como hijos del Señor, ¿verdad? Hay gente que se enoja cuando a nosotros nos va bien. Hay gente que se molesta por eso. Y son esos Sanbalat y esos Tobías que se van a encontrar en el camino. Ahora, el plan del mal. Aquí quiero ser muy enfático en eso. El plan del mal. A estos dos, a Sanbalat y Tobías, no les afectaba en nada, siempre y cuando Jerusalén estuviera débil y vulnerable.
eso es lo que a ellos les interesaba. Que Jerusalén, la ciudad, aquella que había sido próspera y que había un pueblo fuerte allí y un Dios fuerte, ellos les interesaba que estuviera siempre débil, desprotegida, y ellos constantemente acosándole, burlándose de la gente que estaba ahí y vulnerable. Ahora, no nos olvidemos que a estas alturas el templo ya estaba edificado y ya algunos sacrificios se habían comenzado a hacer, ¿verdad? Pero no porque no habían sacerdotes todavía oficiando, pero ya se habían hecho algunos sacrificios, ya algunos servicios se estaban dando. Eso lo vemos en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Ahí encontramos esa parte. Y también encontramos que cuando llegó Esdras, los servicios en el templo ya se comenzaron a hacer normal como se pedía en el Pentateuco. Entonces, no solamente estaba reconstruido el templo, sino que ya se habían oficiado los servicios sacerdotales y la expiación de los pecados y todas las fiestas que estaban incluidas en la Torá ya se habían comenzado a dar en ese lugar. Pero la ciudad seguía siendo débil y vulnerable. A estos dos, justamente eso es lo que ellos observaban. Veamos otra característica de la gente del mal, el plan del mal. Cuando llegó esta oposición, fíjense bien, no en la etapa del corazón, no en la etapa de la visión, no en la etapa de la oración, sino en qué momento llegó. No en la etapa de la planeación tampoco, sino cuando llegó el momento de hacer algo. Y siempre va a ser así, hermano. Nunca va a ser cuando nosotros nos ha dado la visión, cuando comenzamos a preparar la cosa, cuando está ahí en mi corazón o cuando estamos orando por eso, sino cuando ya específicamente se comienza a hacer algo por la obra de Dios. Y en este caso, ya habían llegado, ya estaban por llegar, ya habían llegado y estaban justamente iniciando los preparativos para la obra. Así obra el adversario. Y es importante que tengamos en mente esto. Algunas personas tienen miedo de tener que levantarse alguna vez para Jehová porque saben que vendrá la oposición. Y la oposición puede estar reflejada en, ay, es que no tengo dinero para hacer la obra. Ay, es que la gente no me va a seguir. Ay, es que soy un inútil, ¿verdad? No puedo. Así como Moisés que dijo que era un tartamudo. O otros obstáculos que nosotros mismos ponemos al llamado de Dios. Es Dios quien nos va a preparar, es Dios quien nos va a dar. Por ejemplo, cuando Dios, bueno, yo voy a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aman como Dios ama? ¿Dios nos ha dado la capacidad de amar como Dios ama? Amén. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Sí. Pero ninguno casi amamos como Él ama. El amor de Él es único. Pero el amor de Dios es único. Vaya, pero que estorba el pecado. Pero una cosa, hermano. Vaya, una cosa. Cuando Pablo les habla a los corintios y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo dice que debían de amarse a las mujeres? Como Cristo ama a su iglesia. Ah, y entonces ese no es el tipo de amor con que nos ama. Pregunto. Sí. Sí. ¿Ah? Yo no tengo a quien amar. ya ve, pues, hermano, ya ve. Entonces,
si Dios me está exigiendo a través de su palabra que ame como Cristo amó a la iglesia, me tiene que capacitar. Entonces, ¿cómo me ha capacitado para amar como Dios ama? Sí, en el amor de Cristo. Sí y no. Sí, en el amor de Cristo, porque Dios me ha amado por medio de Cristo, pero ¿qué me capacita con su palabra? Bueno, la palabra dice, pero ¿qué me ha dado a mí para que yo pueda poner en ejercicio esa capacidad de amar como Dios ama? ¿Me ha puesto amor? Sí, pero ¿en qué? ¿Cómo viene ese amor a mí? El Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí está. Porque también 2 de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, hermano, cada vez que les pregunto, ¿usted puede amar como Dios ama? A veces sí, a veces no. Cuando ando en la carne me es imposible, pero cuando Dios se manifiesta en mí, debo de hacerlo. Ahora, es algo que yo debo de buscar siempre, de amar como Dios me ha amado. Eso me faltó a mí, pues. Especialmente, exacto, a la esposa, ¿verdad? A pesar de, hay que amarla, hermano, porque ese es un mandato de Dios. Y acuérdense que el amar no es una emoción, el amar es una decisión. Yo decido amar, así como Dios decidió amarnos a pesar de que no lo merecíamos. Sí, hermano. ¿Verdad? Sí. Sí, es muy bonito eso lo que está diciendo. O sea, digamos, si yo tengo el amor del Señor en mi corazón, yo haría la vida por cualquiera. También, como el Señor también la dio en la cruz. Exacto. Y nosotros podríamos, por ejemplo, cuando Cristo dice, ¿en qué conoceréis que son mis discípulos? ¿Cuál fue la respuesta que les dio? En que se aman los unos a los otros. Y el verbo que utilizó ahí es ágape. Hermano. Sí, a ver. Yo sé que amo bastante. ¿Sabe por qué? Sí. Yo tengo iglesia de niños. Cuando los niños llegan los días domingos, ellos dicen, pastor, 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 y ahí corren a que les dé el abrazo. Yo pienso que ellos me aman porque yo los amo, pues no. Yo juego con ellos, me tiro al piso, me revuelvo con ellos y así. Pero ¿a quién hay que amar más? De acuerdo a la enseñanza de Cristo. Pues a Dios. A Dios sobre amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al prójimo. Sí. ¿Y al prójimo como a quién? Como a ti mismo. Ah, como a ti mismo, ¿verdad? El segundo mandamiento. Ajá, el segundo mandamiento. Ahora, un ejemplo de amarse a sí mismo, cuando Cristo estaba con los fariseos en el Sermón del Monte, les dijo, si alguien te quiere quitar la capa, ¿qué le dijo? Que se la diera. Que le diera también mejor que se quedara desnudo, ¿verdad? Que le diera la túnica, pero que no se metiera, o sea, y en problemas. Y luego dice, si me amáis, tenéis que amar a vuestros enemigos. Ahí se pone difícil, ¿verdad? Tienes que amar a los que os aborrecen, dice. ¿O no dice así? Sí. Así dice. Así dice. ¿Verdad? Porque es fácil amar a quien nos ama, a los niños. Pero a los que no nos aman, miren, algo que hay que aceptar en la vida es que nunca somos monedita de oro para todo el mundo. Siempre va a haber alguna persona que le vamos a caer mal y a veces nosotros ni cuenta nos damos. Porque en algún momento, algún día yo me levanté con déficit de amor, ¿verdad? Y iba tan preocupado por alguna situación y esperando recibir y no dar, ¿verdad? No saludé a alguien.
pasé desapercibido a alguien especial, y a ese que no saludé o a ese que no me acordé, justamente ese día estaba cumpliendo años y lo condené por toda la vida. Sí. ¿Verdad? O algo le pasó que estaba en la misma condición de yo, con un déficit de amor peor que el mío. Y estaba esperando que alguien lo apapachara, que lo escuchara, y lo pasamos desapercibido. Olvídense, esa persona, Sí. miren, en la iglesia encontramos, cuando uno, como líder, como pastor, uno tiene que tener un gran cuidado, porque hay gente tan sensible que si uno pasa desapercibido esas cosas, la gente se molesta. Y ya les caímos mal y ya olvídense. Entonces, allí es donde realmente con mucha dificultad y con mucha entrega hay que mostrar el amor, ¿verdad? Hermano. A pesar de sí. Sí, gracias, disculpe, una preguntita, ¿no? Que me llama mucho la atención con ese versículo de Lucas 6:23. Si alguien te quita la capa, deja que también tome tu camisa. Aquí ya dos hermanos cristianos han llegado a quitarles el reloj, se han defendido y los han matado. Sí. Sí, increíblemente. Y si uno oírle ese versículo, yo creo que tal vez, si lo hubieran leído bien. Es mejor entregar todo, ¿verdad? Sí. Exacto. Y no es primera vez que ha sucedido eso, hermano. Hay algunos que como les digo, se creen que pueden salir airosos y a veces no sucede así, como en este caso, lastimosamente, ¿verdad? Muy bien, entonces el mal tiene un plan. Y ese plan lo estamos viendo aquí a través de estas dos personas, Sanballat y Tobías. El viaje de Nehemías fue alrededor de 1287 kilómetros desde Persia hasta Jerusalén. Pero veamos lo que él respondió. Dijo, no declaré a hombre. Cuando él ya llegó allí, hoy estamos en el versículo 11, dice, llegué pues a Jerusalén. ¿Y qué es lo que él hizo? Aquí hay esta opinión, ¿verdad? Este pastor, este reverendo, que dice, es bueno tener amigos cristianos, pero es peligroso llevar el corazón en la manga. Tenga un lugar secreto del cual nadie sepa, sino solo usted y Dios. A ver, opiniones sobre esta idea que está dejando cuando Nehemías tomó la decisión de no decirle a nadie lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en todos. Ajá. No se puede confiar en todos. Yo no puedo. O sea, es mi hermano en Cristo, o es mi familia, o es mi esposa, pero yo tengo un plan que me dijo Dios, que me puso en mi corazón, pero yo tengo que callarlo hasta que se realice, o qué sé yo, porque después, qué sé yo, mi misma esposa va a decir, no, que cómo vas a creer, que no. Va a haber primer tropiezo. O los mismos hijos, la misma familia. También por los chismosos, hermano, que también pueden llegar a oídos de los enemigos. Y, sí. y todo se estropea, ¿verdad? Se estropea, le dan vuelta a todo, ¿verdad? Sí. Él primero quiso ir a inspeccionar el lugar y cuál era el daño y todo antes de decir qué iba a hacer, porque, o sea, así le salieron pues enemigos que ya querían irlos a atacar, que ya querían irlos. Pues, exacto. ¿no? Bien planeado. Exacto, ese punto que acaba de decir la hermana es importantísimo para ver la actitud de Nehemías y no declararlo nada, porque tenían gente infiltrada en medio de los sacerdotes. Y ya vamos a ver cómo sabía Nehemías que había gente que estaba de por medio y que les informaban todo a Tobías y a Sanballat. Spurgeon dice, a menudo usted encontrará mejor no comentar su plan con otros. Si usted quiere servir a Dios, vaya y hágalo. Y luego deje que otras personas se enteren después. A ver, ¿qué opinan de lo que Spurgeon dijo sobre esta frase? No declaré a hombre. Sí. Es muy cierto, aunque es bueno también pedir
consulta no solo a Dios, sino también a personas amigas que te Ajá. conocen, y eso sí Ujú. es muy bueno hacerlo. Pero siempre Ujú. tú vas a tener, aunque sean tus amigos, personas que se oponen, o Exacto. decir, o te Ujú. quieren desanimar, te lo están diciendo de todo corazón, pero Ujú. no están en el mismo pensamiento de Dios. Ujú. Entonces sí es bueno oírlos, pero no dejarte llevar por ellos, ¿verdad? Ajá, Porque igual exacto. nosotros cuando ya Rey, mi esposo iba a ser ya pastor, varios le recomendaron no aceptes porque no vas a ganar mucho y cómo va a ser el futuro de tus hijos. Y Ujú. eran amigos y los tenemos todavía como amigos, ¿verdad? Ajá. Pero le dijimos gracias y aún así, pues hay otros que nos decían, sí, vayan, háganlo y todo. Pero tú puedes oír opiniones, pero es bueno seguir lo que Dios te dice, cómo Exacto. Dios se va manifestando, ¿verdad? No, no Ujú. tampoco no decir nunca voy a pedir opinión, no, dice que la multitud de opiniones es bueno, es bueno Ujú. pedir opinión y después uno sacar sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. El hermano, sí, no, Sí. como lo que dice la hermana, yo considero también algo así parecido. Ujú. Hay instrumentos de Dios, pero también hay instrumentos del enemigo, pero también una Ujú. persona nos puede dar un buen consejo, un sabio como usted, hermano, que nos da buenos Ajá. consejos, Ujú. etcétera. Ujú. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? O sea, hay textos como ese y otros que nos dicen aquí, es bueno tener amigos cristianos, pero es peligroso llevar el corazón en la manga. O sea, eh, el revelarlo así a todos sin realmente tener yo ahí en mi corazón de buscar una persona que sea un amigo o un familiar que realmente yo voy a encontrar un apoyo, ¿verdad? Que me va a entender lo que Dios me está poniendo en el corazón. Y hay que ser siempre cuidadosos. Aquí estamos viendo a Nehemías, que es un hombre que pensó, razonó, fue astuto, fue sabio, y él quería saber de primera línea cómo estaba realmente la situación para tener claro cuál iba a ser el plan que él tenía que desarrollar, ya una vez viendo en detalle todo. Por eso es que se fue en la mañana él, ¿verdad? A ver los muros. ¿O a qué hora se fue él? La madrugada. En la noche, ¿verdad? En La la noche. noche, dice ahí, ¿verdad? Él salió de noche. Sí. Pero fíjense bien, dice que llegó a Jerusalén y ¿cuántos días estuvo antes de comenzar a ver los muros? Tuvo 3 días. 3 3 días. días, 3 O días. sea que en esos 3 días él pensó y razonó cómo iba a ser. Y se levantó de noche, dice. Y yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. O sea, Más confianza. ajá. ¿A quién no le declaró? A la gente a los líderes que estaban ahí, a los sacerdotes Claro, que estaban a ahí. los sacerdotes, quien lo estaba acompañando o quien lo estaba resguardando. Quizás. Ajá, sino que a la gente que él había llevado, A la de confianza de él. algunos de ellos lo acompañaron de acuerdo como dice el texto. No iba tan solo, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de todo. Entonces comenzó a rondear el lugar. Ahora, la inspección de Nehemías. ¿Qué comenzó a hacer él? A observar, ¿verdad? Ahí encontramos dos o tres veces esa palabra, ese verbo. Ahí en el versículo 13 dice, y observé los muros. Y luego lo encontramos allá en el versículo 15 y dice, y observé el muro y di la vuelta y entré en la puerta del valle. Esa palabra observar no es simplemente ver, sino que es un término que en el texto original es un término médico que se ocupa. El término médico que ocupan cuando un médico llega y observa, examina a un paciente y observa, ¿verdad? Un médico cuando vamos a consulta, pues tiene ahí su estetoscopio y nos oye el corazón, nos oye la espalda, ahí hace una evaluación, exacto. Esa es la idea que está dando aquí, que va al detalle, ¿verdad? Si tiene un dolor, bueno,
quiero saber de dónde viene, pero además de eso, quiero ver si le encuentro otra cosa que posiblemente le cause ese dolor. Esa es la idea que está dando ese verbo que se ocupa aquí en este texto. Observó. ¿Y qué observó? Bueno, primero salió de noche para hacerlo. Segundo, observó los muros y las puertas. Como van a ver ustedes, algunas puertas estaban completamente destruidas y algunas partes del muro también, pero algunas no estaban completamente destruidas. Por eso que vamos a encontrar en el capítulo 3 que dice y restauró, y otra dice que edificó. Cuando se habla de edificar es que levantó todo, pero cuando habla de restaurar es que la reparó nada más. Entonces así vamos a ir encontrando algunas puertas y algunas partes del muro que algunas se tuvieron que reconstruir y otras que se tuvieron que edificar por completo. ¿Qué más observó él? Dice y al final de esa parte. Que no habían oficiales. Que no habían oficiales, ahí dice que no habían oficiales en el lugar donde habían ido, ni qué habían hecho, ni hasta entonces lo habían declarado yo a los judíos sacerdotes. Exacto, ¿verdad? Cuando volvió, nadie sabía de dónde andaba él, ¿verdad? Nadie sabía dónde andaba. Y todos cuando lo vieron que regresó, y Nehemías, ¿de dónde viene vos? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Interesados, porque posiblemente habían infiltrados ahí de Tobías y Sanbalat. Ahora, esa inspección tuvo que ver con, para nosotros, tiene que ver con Proverbios 28:5. Y dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, nosotros tenemos que, así como Nehemías, el principio para nosotros que lo que él hizo de inspeccionar es ver todo lo malo que había y las cosas buenas que también había, porque no todo estaba destruido. Vamos a encontrar que lo destruido era lo que estaba más inmediato al templo, pero todo lo que estaba hacia abajo, hasta la puerta del muladar, había unas cosas que estaban buenas. Y vamos a encontrar dos puertas que esas no fueron destruidas. Entonces, hay que ver siempre lo bueno o lo malo que hay en nosotros para hacer la obra, ¿verdad? Para que Dios obre en nosotros, tenemos que siempre permanecer susceptibles al Señor, o sea, volvernos vulnerables a Él, para que Él venga y nos examine. Por eso es que tenemos que tener en mente este versículo, este salmo. Y es exactamente lo que en la idea que Nehemías hizo allá con el templo es la idea que nosotros como principio debemos de aplicarlo en nuestra vida. Y debemos decirle al Señor, y esta es una oración que debemos de hacer seguido en nuestras vidas, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando yo leo el Salmo 19, en el versículo 12, David dice, y si quieren vamos a leer el Salmo para tener bien claro esa parte, porque este es un principio que hay que tenerlo siempre en mente y algo que yo quiero recalcar a través de esto que estamos viendo, de la acción de ir y examinar el muro, que también representa para nosotros eso, ¿verdad? La vida espiritual, cómo nosotros la estamos protegiendo, cómo nosotros la estamos guardando, cómo nosotros la estamos edificando día a día. El Salmo 19 dice en el verso 11 dice, tus siervos han amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
Ocultos. Ojo con esto, hermanos. En nuestra vida hay cosas que nosotros no las identificamos como pecado. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí David. David le está diciendo, Señor, ayúdame, porque hay cosas en mí que yo hago que no las conceptualizo como pecado. ¿Por qué? Porque las hacemos tan cotidianamente y estamos tan acostumbrados a hacerlas que no nos fijamos que realmente es un pecado, que realmente es algo en contra de la moral de Dios, de la moral que Dios quiere que yo practique, la moral de Cristo, la moral del Nuevo Testamento. Y dice el siguiente versículo. ¿Quién podrá tener su propio error? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, esos pecados que estaban en él que no los podía definir. Y luego dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Ah, es así, ¿verdad? Él sabía que tenía un problema y le pone nombre y apellido, la soberbia. ¿Y qué dice de la soberbia? Que no se enseñoreen de mí. Él reconocía que había momentos que en su debilidad la soberbia lo dominaba. Por ejemplo, en aquella historia que encontramos cuando él no fue a la guerra, sino que se quedó, que su soberbia lo llevó a pecar con Betsabé, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que mandar a matar a su marido. Entonces, yo siendo el rey, pues tráigamela y qué, pues yo soy el rey. Así, ¿verdad? Con esa soberbia. Entonces, cuando uno ve este Salmo 19, realmente David lo que está haciendo aquí es que se vuelve susceptible a Dios. Nosotros siempre debemos de mantener un corazón que sea susceptible, ¿verdad? Al Señor, que no lo volvamos cerrado a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que nos ayude siempre a identificar aquellas cosas que creemos que estamos haciendo bien, pero que en el fondo no son cosas incorrectas. Muchas cosas de estas vienen como producto de nuestro carácter, ¿verdad? Nuestro carácter a veces nos pasa factura y actuamos mal, el enojo, la ira, el orgullo o la vanidad, que son cosas que muchas veces no se ven, pero ahí están, ¿verdad? ¿Cómo actúo yo en algún momento determinado o qué pienso en un momento determinado? Por ejemplo, ¿cuántas veces yo le he deseado el mal a alguien? Si a mí me piden que levante la mano, yo levantaría las dos manos, ¿verdad? Porque no he estado exento de eso, de alguien que ha hecho una cosa terrible y yo me he sentido, pero o sea, que me dañó, ¿verdad? Profundamente. Y de veras que yo hubiera deseado que le hubiera pasado un tren de 100 vagones encima lleno de piedras, ¿verdad? Pero después me he arrepentido de eso, pero cuando yo me acostumbro a eso, sí, miren, nosotros con nuestra mente nosotros los hombres hemos desnudado un montón de mujeres y hemos ahorcado a ver a cuánta gente, ¿verdad? O sea, diríamos, no, es que eso es normal, ¿verdad? Pero no es normal. Para el cristiano no debe ser normal. Por eso, examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, ¿verdad? Y guíame por el camino que tengo que caminar, que no sea un camino de perversidad, sino un camino por el camino eterno que tú me has dado. Y ese es justamente el principio que nos deja aquí esta inspección que Nehemías fue a hacer para buscar lo bueno, cómo estaban las cosas y lo que estaba completamente destruido, ¿verdad? Para proteger nuestras vidas nos tenemos que volver susceptibles al Señor. Comentarios de esto, hermanos. Mucho silencio. No, lo que tiene es un buen principio. Susceptibles a Dios. Okay. Susceptibles al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo todos los días, porque si yo me aparto, vienen muchas cosas que
¿Cómo soy capaz de hacer eso, verdad? Pero Ajá. sin Cristo, sin el Espíritu Santo, somos capaces de hacer muchas cosas. Sí. Muy bien. Ya vamos terminando la clase. El llamado a la reconstrucción. Sabiamente Nehemías, primero, le señaló el resultado. Y no estéis más en oprobio. Aquí estamos en la última sección del capítulo 2. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, en que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas al fuego. Venid y edifiquemos. Y no estemos más en oprobio. Esa frase no era que esto no era que se trataba realmente de ladrillos o morteros. Se trataba sobre remover una condición de pena, de miedo, de pobreza e inseguridad entre el pueblo de Dios. O sea, él los estaba llamando a solucionar el problema interno de sus corazones. La inseguridad, la pobreza que había, el miedo constante y esa condición de pena, ¿verdad? Que había en ellos. ¿Queremos solucionar esto? Bueno, manos a la obra, edifiquemos. Ahí sí, ¿verdad? Comenzó a revelarles exactamente a lo cual Dios lo había enviado. ¿Qué más encontramos que Nehemías señaló a este grupo? A ver. Los animó. ¿Ah? Los animó. Los animó, ¿sí? Sí, ¿verdad? Los animó. Ahí los animó en el Señor. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Porque él no les dijo primero, no es que miren, yo he sido autorizado por el rey. O lo dijo antes o lo dijo después. Después, primero lo de Dios. Primero lo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran judíos y ellos perfectamente iban a entender que no es que lo hubiera enviado el rey, es porque Dios lo había enviado y porque el rey le había autorizado para que allí estuviera, porque habían unos que estaban ahí que no creían del todo. Pero si él venía autorizado por el rey, entonces les callaba la boca a todos. Fue muy astuto e inteligente Nehemías en plantearles a los crédulos en Dios, les dijo, miren, yo estoy aquí porque Dios me ha enviado y Dios lo puso en mi corazón. Y así aseguró los líderes, ¿verdad? El proyecto. Y luego, ¿qué más? Les dio confianza. Al decirles lo que Dios ya había hecho, les declaré, dice, las palabras que el rey me había dicho. O sea, primero les dijo, miren, Dios me mandó, pero para que me mandara tenía que haber obrado en el rey. Y el rey obró de tal manera que es Dios quien sigue teniendo el control sobre todo. Y seguimos viendo a Nehemías honrando a Dios. Entonces, es importante estos 3 puntos, ¿verdad? Hay que señalar los resultados que vamos a obtener de eso. O sea, ¿qué es lo que logramos? Ahí el propósito de aquello. Y hay que animar, ¿verdad? A que trabajen juntamente con nosotros y nosotros trabajar juntamente con ellos en la obra y darles confianza. No, miren, aquí el Señor es el que está de por medio. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Ajá. Entonces, manos a la obra. Y así termina el capítulo 2. ¿O hace falta algo? Hace falta algo. Yo quería comentar algo. Ajá, sí. Y eso aplicarlo nosotros también en nuestras vidas de depender de Dios, tener ideas claras de lo que vamos a hacer para lograr nuestro objetivo, para restaurar lo que tenemos, los muros rotos en nuestro corazón, para tener la misión que Él quiere que hagamos. Organizar, tener ideas claras, tener unos proyectos de lo que queremos hacer
siempre dependiendo de Dios para poder hacer esa misión que Él tiene para nosotros. Y como nos decía, ¿no? Tener ideas claras, proyectar bien las cosas, dar su tiempo, y no actuar de momento, pues de que según tenemos la mente clara, pero no es así. Primero hay que tener esa dependencia de Dios para tener esas ideas claras y lograr esa misión que Él tiene para nosotros. Sí. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una pequeña aclaración en este sentido. Cuando estoy hablando de servirle a Dios, no estoy hablando de levantar una iglesia, no estoy hablando de irme misionero o levantar organización, no. Dios de manera personal ya me ha dado responsabilidades que cumplir. Y esa la comenzamos a ver y la vimos desde la primera clase, que es ir y hacer discípulos. O sea, discipulando y enseñando el evangelio. Eso es la misión que Dios nos ha dado. Pero para hacer eso, yo debo de proteger, o sea, debo de crear esa seguridad espiritual en mí y planear, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para discipular a alguien? Pues busque a uno. Ponga un nombre, ore por esa persona, llámele, escríbale. Ahora, mira, veámonos ahí en chat, ¿verdad? O en Zoom, hay cuentas gratis de Zoom que solamente duran 40 minutos, pero en 40 minutos se puede hacer un montón de cosas. Y para saludar a una persona y decirle, mira, hablemos, leamos este texto y qué opina, ¿verdad? Sí, de una manera muy sencilla, pero ya planificado. Pero si no lo planifica ni lo piensa, el tiempo va a ir pasando y Dios no va a obrar en mi vida. O sea, no es necesario hacer una gran obra. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es asumir el llamado de Dios a cumplir lo que ya Dios como cristiano me ha pedido y manos a la obra, ¿verdad? Levantémonos y dediquemos. Esa es la idea que da en Mateo 28. Ir es levantarme, incomodarme y ya no estar esperando que vengan a mí, no, yo ir a las personas. Yo ir y compartir mi fe, compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y no estar más ahí incómodo, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo que Dios ya me ha mandado hacer. Esa es de las primeras cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y no es necesario, como digo, que como yo no soy llamado a levantar una iglesia, entonces, no, ¿verdad? Como que estos principios no encajan conmigo. ¿Cómo no? En todos encajan. Y en todos vamos a tener estas mismas oposiciones que estamos viendo aquí. Entonces, aquí vemos la segunda oposición. De Tobías y Sanbalat, judíos emparentados con familias de sumos sacerdotes. En el capítulo 13 se habla que Tobías y Sanbalat se habían casado con hijas de sacerdotes, e inclusive vamos a encontrar que Tobías hasta lo habían alojado adentro del templo, y en una de las habitaciones, allí lo encontró Nehemías y tuvo que sacarlo de ahí, y lo vamos a ver, porque se había emparentado con los sumos sacerdotes. O sea, y estos eran judíos también. Eso quiere decir, uno, que los problemas muchas veces van a venir de nuestra propia familia y también de fuera, ¿verdad? Pero estos eran parte de la familia, eran hermanos de ellos, tanto Tobías como Sanbalat. Entonces la Biblia deja claro que tenemos enemigos y oponentes también, pero principalmente son enemigos espirituales. Quisiera que alguien de ustedes lea Efesios 6:12 y otro Mateo 16:23 para ir terminando, porque ya es bastante tarde y ya es lo último de la clase, ¿verdad? ¿Alguien que lea Efesios 6:12? Todos los que quieren agradar en la carne
estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No, no es el C. Porque Mire, no yo lo tenemos leo. lucha Leyendo contra Gálatas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra contra huestes potestades, espirituales de contra maldad los en la gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad maldad en las regiones celestes. celestes. ¿Ok? Hermanos, Bueno. no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sangre está hablando cualquier tipo que tiene que ver con animales y personas. Y carne se está refiriendo específicamente a seres humanos. Entonces, nuestra lucha no es con mi esposa, con mi hijo, con un policía, con un político, con nadie en nuestra lucha. Si nosotros aprendemos a distinguir que nuestra lucha diariamente es espiritualmente, hay una lucha espiritual todos los días en donde Cristo constantemente nos está defendiendo y porque constantemente nos está acosando el adversario. Entonces tenemos que distinguir que nuestra lucha es una lucha espiritual. Cuando nosotros distinguimos eso, es fácil distinguir a nuestros enemigos. Y no tenemos lucha contra ninguna persona. Si en algún momento alguien me agravió, pues hay que amarle, ¿verdad? Y dejárselo al Señor. Por eso que Cristo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si me están ofendiendo a mí, no están ofendiendo a cualquiera, están ofendiendo a un hijo de Dios. Y hay que dejarlo en las manos de Dios eso. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Luego Mateo 16:23, ¿qué dice? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De los hombres. Y eso es justamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Por eso que nos metemos en problemas, porque no estamos poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y por eso estamos reclamando nuestros derechos. Yo personalmente creo, y puede ser discutido eso, ¿verdad? Que como cristiano ya no tengo ningún derecho que reclamar, tengo responsabilidades que cumplir, porque los derechos en quién se cumplen, Cristo. Cristo ha cumplido y va a cumplir todos los derechos que como hijo de Dios a mí me corresponden, porque Él es el único merecedor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Cumplir con Dios. Cumplir con Dios. Y Él se va a encargar de darme todo lo más. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y no es como algunos que siempre andan con las manos extendidas, ¿verdad? Que pidiendo que les den. No, nosotros hemos venido a la tierra a dar, a dar, a dar, porque así vino Cristo, a dar. Yo no he venido a recibir, dice, he venido a dar. Entonces, no importa si estás en nuestra contra, eso es lo que dijo, pero la obra de Dios tendrá éxito. ¿Por qué? Porque así Dios se lo había prometido. Entonces, de esta manera terminamos la clase y vamos a entrar al capítulo 3 la otra semana, y solamente quería saber si hay algunas preguntas. Pastor. Sí. Estas hojas que usted nos estuvo presentando el día de hoy, las diapositivas, ¿usted también nos las va a poder compartir para nosotros poder imprimirlas después? Sí, las voy a subir. Ok. ¿Al término del estudio, a los 3 meses o...? No, mañana mismo las subo. Ok, muchas gracias, Pastor. Bueno. Ando Rolando. Sí, hermano. Una pregunta con respecto al desánimo, ya que lo hemos tocado ahí un poco, pero la pregunta es, ¿el desánimo tiene que ver con la mente, con el corazón, con espiritualmente, o las tres cosas juntas? Las tres cosas, hermano. Las tres cosas. Gracias. Hay que tener cuidado con el desánimo, porque el desánimo se puede convertir en depresión.
Así como el enojo o un disgusto se puede convertir en un odio, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El desánimo, si nosotros no lo entregamos al Señor, no solamente nos afecta físicamente, sino que nos afecta mentalmente. Y así como cuestiones del estrés son productos de a veces de desánimo, de estrés en sí, ¿verdad? Hay gente que no está enferma realmente por alguna cosa, sino que es debido al estrés se enferman. Yo recuerdo que cuando estaba en exámenes en la universidad, el día de cuando entramos justamente a los exámenes, en esa semana yo pasaba pero mal del estómago, siempre se me arruinaba el estómago. Una vez terminaban los exámenes, ya como que no tenía nada, pero era eso, ¿verdad? Era la presión, aquel temor de que voy a salir mal o que a ver si qué me va a salir, pues todo eso afecta. Entonces ahí tenemos que tener en el Señor control siempre. Entonces siempre afecta a las tres cosas. Bien, hermanos. ¿Algo más? Agradezco pues estar aquí para algunos hasta ya casi las 10 de la noche, para la mayoría pues las 9 y algo. Pues que sigan estudiando, sigan metiéndose al texto. Vamos a entrar al capítulo 3. Este capítulo 3 es bien interesante porque hay un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada puerta tiene su significado y vamos a ir viendo cada una de esas significados. Vamos a encontrar nada más 10 puertas que se mencionan en el libro de Nehemías, y las otras 2 puertas, ahí ya las vamos a ver, que no aparecen en el capítulo 3, sino que aparecen hasta el capítulo 13. Pero en la otra semana las vamos a ver, ¿verdad? Así es que espero que estudien todo el capítulo 3 para que haya una interacción entre lo que estamos estudiando y lo que estamos desarrollando, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así que, hermanos, feliz noche. Vamos a orar. Voy a pedir a una hermanita, Liliana Díaz. ¿Nos diriges en oración, por favor? Permítame, ya voy. Vaya, listo. Hoy sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Okay. Bendito Padre que estés en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar aquí, aprendiendo un poco sobre cómo podemos edificar nosotros a nuestros hermanos en Cristo, Señor, así también a las personas que quizás no conocen de ti, pero tú nos estás usando para poder hablarles de ti, para que ellos te conozcan y te acepten a ti como su Salvador, Señor. Gracias porque tú siempre usas a los hermanos y a cualquier persona para que nosotros podamos aprender, seamos jóvenes, seamos adultos. Cada cosa que se habló aquí ha sido de gran bendición para nosotros. Gracias por usar al hermano, Señor, para poder enseñarnos cada vez más la importancia de la edificación, Señor. También te pedimos para que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, que cubras las necesidades que ellos tienen, que puedas cumplir las peticiones que ellos tienen, que aunque no nos conozcamos, Señor, este ha sido un gran momento de coinonía juntos, Señor. Ha sido de gran provecho y de gran aprendizaje. Te agradecemos por eso y por todos los alimentos y todas las cosas que nos has estado dando, Señor. Te amamos muchísimo, Señor. Gracias por tu misericordia y por toda tu bendición y tu bondad para cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Gracias, Liliana, por tu oración. Feliz noche, hermanos. Pero falta la foto. Buenas noches. Sí, Buenas noches. vamos a... Pongan sus cámaras. Pongan sus cámaras. Vamos a tomar una captura de pantalla. Pongan la sonrisa. Nelson nos va a contar hasta 3. Ok, todos listos. 1, 2, 3. Son 2 pantallas, entonces falta otra. 1, 2
y 3. Ok, perfecto. Ok, gracias. Feliz noche, hermanos. Cuídense. Dios los bendiga a todos. Amén, gracias. Dios bendiga, buenas noches. Gracias, Rolando. Buenas noches, bueno. Buenas noches. Chao, Lanchita. Chao, cuídate, gracias. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches. Hermana Carmen, buenas. De Peraza, hola. Bueno, bendiciones. Hasta luego. Feliz noche.